Elohim de ellos, pero no el Elohim, perdón, de todo el mundo. Ahora, surge un conflicto muy interesante en Galacia, que es donde realmente comenzó todo este problema. Eso no fue ni en Jerusalén, ni fue nada, fue en Galacia, ¿cierto? Entonces, este conflicto fue llevado ¿a dónde? A Jerusalén, donde estaban los principales, que era Jacob y Pedro y todos los demás. Ahora, la comunidad de Galacia era una comunidad conformada por gentiles, en su gran mayoría, y por judíos prosélitos. Es gentiles que se hicieron una conversión por los métodos tradicionales o por los métodos que el mismo pueblo o los dirigentes de Israel decidieron que se podría hacer para que los gentiles pudieran ingresar al pueblo de Israel. Esta se basaba en 10 difíciles pruebas. Como dijo el hermano, una de esas pruebas que muchos de ellos no pasaban era la Brit Milá o circuncisión, a causa de las muertes que habían sucedido por infecciones y por derramamiento excesivo de sangre. Entonces la gente le daba miedo, pero querían. Entonces los más arriesgados, ¿qué hacían? Se sometían y por la voluntad del Creador pasaban. Uno de ellos era Gilel o Lucas. Él se atrevió y llegó a ser uno de los conversos de los ger que estaban dentro de las sinagogas, y era tratado como uno de los mismos judíos a causa de la Torá o de la palabra del Creador. Los gentiles conversos al judaísmo por el método tradicional o obligados a guardar toda la Torá. Esto es muy importante porque en el tiempo antiguo obligaban, ojo, obligaban de forma más bien como de condenación si no guardaba toda la Torá. Ahora, la Torá no está diseñada para que una sola persona la guarde. Entonces ellos obligaban a estos gentiles a guardar más allá de lo que ellos tenían que guardar para hacerlos retroceder. ¿Por qué? Porque la causa de que ellos no querían de que el gentil conociese los secretos de las palabras del Todopoderoso. Por eso fue que el maestro les dijo, ustedes no entran, pero tampoco dejan de entrar a los que quieren de entrar. Ustedes cierran los cielos, los shamaim, aquellos que desean de entrar, porque colocan un vallado en la Torá. Estos son los takanot o aquellos mandamientos a los cuales Rashaul o Pablo se arraigaba grandemente contra ello, porque era la tradición oral y la tradición de los hombres que invalidaban correctamente la palabra del Creador. Ahora, entonces estos conversos eran obligados y además luego reconocían a Yeshua como su Mashiach por medio de la predicación de los apóstoles. Cuando vieron que Shaul no demandaba todo lo que ellos se les había demandado y lo que se les pedía que hicieran, comenzaron a desacreditar a Shaul y a enseñar que los gentiles que ya habían creído en Yeshua aún tenían que convertirse, o sea, ser circuncidados para salvación. Esta era la idea de aquellos hermanos encubiertos que decían que el gentil tenía que circuncidarse para salvación, cosa que Pablo automáticamente, él inmediatamente ponía esto en recelo basado en la Torá, ya que en ningún momento la Brit Milá se hizo como para salvación. La Brit Milá fue hecha para tener en la señal del pacto de Elohim con Abraham y su descendencia en la carne. Simplemente era una señal. Y a ellos se les exigía guardar toda la halajá completa que tenían los dirigentes de Israel. La Torá, para ser verdaderamente salvos, como dice Hechos 15:5, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, ojo, ¿de dónde eran? De la secta de los fariseos que habían creído. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandar que guarden la Torá de Moisés. Ahora, ya tenemos un contexto hebreo detrás de todo esto. Ahora, miremos en detalle. Gálatas 12 al 13, ¿qué dice? Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan
a que os circuncidéis. Ojo con esto, mis hermanos. Os obligan a circuncidar. Ahora, la Torá en ningún momento dice que la circuncisión es una obligación. No, es una conciencia de cada persona que está haciendo cuando reconoce para qué era la Brit Milá. Ahora, la persona decide si entra al pacto que hizo Elohim con Abraham o no entra. Pero aquí dice claramente que los obligaban a que se circuncidaban. Ahora, ¿para qué? Dice el texto, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que todo aquel que se circuncidaba obligatoriamente ya no era perseguido por los judíos que estaban en contra de Mashiach, que estaban en contra de todos los talmidim, discípulos del Mashiach, porque ya entraban al pacto que ellos creían que era de salvación y entonces ya como por obligación estaban negando al Mashiach. Era como una forma de que ellos negaran al Mashiach. Porque ni aún los mismos que se circuncidan, ojo pues, guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Cuando dice que para gloriarse en vuestra carne es para tomarlos como talmidín, como discípulos de ellos. La mayoría de ellos peleaban por tener más discípulos. La misma escritura dice, mira, maestro, Juan tiene más discípulos que tú. Maestro, Juan bautiza más que tú. Entonces, en ese tiempo, obligaban a la gente a hacer cosas que la Torá ni indicaba solamente para ganar discípulos, para que aumentaran sus escuelas y fueran populares. Ahora, el versículo 12 dice, os obligan a que os circuncidéis, se conviertan al judaísmo por medios tradicionales. Esto era lo que demandaba estos conversos habían creído. En el versículo 13. Tu tiempo está cumplido, Londoño. Tu tiempo está cumplido. Cierra ahí nomás un poquito, a ver. Listo, Londoño. Bueno, ahora va a tener su tiempo el hermano Jaime. Va a tener 5 minutos de exposición y, bueno, dando su opinión respecto a lo que argumentó el hermano Londoño. Adelante, Jaime. Hermano, pastor, no era que se iba a hacer las 3 preguntas para llevar la misma secuencia como lo llevamos la vez pasada y al final los 5 minutos, pastor. No, es después de los 10 minutos. Claro. Ya toca las preguntas, ¿no? No. Escucha, hermano Jaime, como es un conversatorio, debería ir ahora 10 minutos de contrarrefutación, pero como es un conversatorio, después de estos 10 minutos que escuchamos cada uno, vamos a tener 5 minutos como una contraargumentación y después pasamos a las 3 preguntas, ¿sí? Perfecto, pastor, ¿cómo no? Pues listo, Bueno, arranco con mi argumento de mis 5 minutos. Bueno, estaba escuchando al hermano Londoño, en muchas cosas estoy muy de acuerdo con él, acerca de la circuncisión, acerca también de que los judíos querían hacer los discípulos de ellos, entre más discípulos tenían, bueno, para ellos era mejor. Y también estoy de acuerdo con él en el tema de que cuando ya se circuncidaban, ya dejaban de ser perseguidos. Muy buena ese comentario que hizo mi hermano Londoño ahí. Pero hay un tema. El tema es que Pablo se refiere que cuando la persona se circuncida, tiene que cumplir toda la ley. Ahora, cuando Pablo se refiere a toda la ley, no se está refiriendo tampoco a las leyes que son para las mujeres o para los esclavos, ¿no? O sea, cuando habla de toda la ley, es la que la persona puede cumplir, porque es bien cierto lo que dice el hermano Londoño, que la Torá no es diseñada para que un hombre la cumpla completa, Pero sí era para que cumpliera la ley. Cuando se circuncidaban, ya pasaban de ser bondadosos de Dios a ser prosélitos, o sea, ya se volvían
judíos y tenían que cumplir la ley. Ahora, aquí hay un tema. O sea, Hechos 15 nos revela específicamente cuál fue la decisión que se tomó, ¿ok? El Espíritu Santo pone en ellos y la decisión que tomó los apóstoles con los ancianos. O sea, no ponerle más peso, más carga, ¿ya? Simplemente tenían que cumplir esos 4 mandatos. No le pusieron más, no le dijeron que tenían que circuncidarse, no era obligación hacerlo tampoco. Pero, ok, ahora, yo quiero decirle algo, mire, Pablo, cuando llega a Gálatas, ok, él le dice a ellos, ok, insensatos, ok, le dice insensatos, ¿por qué? Porque ellos se estaban dejando judaizar, ok, y esa no era la decisión que se había tomado, ok, en el concilio. ¿Por qué? Porque recuerden que en el concilio esa decisión se mandó a repartir a todas las iglesias, lo mandaron en grupo, a Pablo lo mandaron por Bernabé, a Judas, a Pedro, a todos los mandaron para que se supiera en la iglesia cuál era la decisión que se había tomado acerca de este tema, ¿ok? Entonces, Pablo les dice esto ahí en Gálatas y les recuerda a ellos que había sido este mandato por parte de Jacobo, que era el presidente, por decir una palabra, de la junta que hubo o el concilio que hubo, ¿ok? Que lo había mandado a él con Bernabé en compañerismo para que dijera lo que había ocurrido. Ok, ahora hay algo bastante particular aquí, hermano, en 1 Corintios 7, ¿ok? Y dice del 17, versículo 17 en adelante, le dice Pablo a la iglesia de Corintios, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así se haga. Esto ordenó a quienes, a todas las iglesias. Esa orden ya venía dada, okay, esa orden ya venía dada del concilio, cada uno como Dios lo repartió. Fue llamado alguno siendo circunciso, que de ese circunciso, o sea, es una pregunta retórica, o sea, que él mismo está respondiendo. Fue alguno llamado siendo incursiso, que no se circuncide, o sea, el que es judío, que ese judío, como Dios lo repartió, y el que es gentil, que ese gentil, o temeroso de Dios, ya bondadoso de Dios, porque ya había sido convertido, quédese ahí. La circuncisión nada es, y la incursión nada es, sino al guardar los mandamientos de Dios. Pero ya sabía, ok, guardar los mandamientos de Dios, pero se sabía que los de la circuncisión tenían que guardar toda la Torah que ellos tenían que guardar, pero los de los que no estaban circuncidados tenían que guardar lo que el concilio había decidido, bueno, el Espíritu Santo había decidido junto a los apóstoles y a los ancianos. Esta sería mis 5 minutos. Gracias, ¿Cómo no? Bueno, cierre su micrófono y vamos a dar lugar al hermano Marco Londoño, sus 5 minutos. Si estás listo, decime, Londoño. ¿Listo? Listo. Bueno, a partir de ahora comienza tus 5 minutos. Bueno, ahora tratemos de entender las siguientes palabras de Jacob. Sino que les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 requisitos. A ver, hágase la pregunta. ¿De dónde sacó Jacob las prohibiciones que le exigía a los gentiles que estaban convirtiéndose al Elohim de Israel? Que si las hacen bien, harán, dice Jacob. Sin duda que debería de imaginárselo, ¿cierto? ¿De dónde la sacó? Pues de la misma Torá que está escrita, no comerás sacrificados de ídolos. Estas instrucciones se derivan de Vayikra o de Levítico 17:3-9. Cualquier varón de la casa de Israel que sacrifique buey y cordero o cabra en el campamento o que sacrifique fuera del campamento sin traerlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como ofrenda al Eterno, delante del tabernáculo del Eterno, ese varón será culpable de la sangre, ha derramado sangre y ese varón será cortado de entre su pueblo.
Entonces les dirás, cualquier varón de la casa de Israel y del ger, o sea, del extranjero, que vive entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda, ofrecerá al Eterno, ese varón también será cortado. Ahora, no comerá sangre. Esta instrucción es de la Torá, que se deriva de Vayikra, Levítico 17:10 al 14. Entonces dice, si cualquiera de la casa de Israel o el ger, el extranjero que vive entre ellos, come sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona. Ahora, no comer estrangulados. Esta instrucción está basada en Vayikra, Levítico 17:15 al 16, y tiene que ver con el no comer sangre aún de un animal estrangulado. Esta es la misma categoría de un animal despedazado por una fiera que está prohibido comer. Y toda persona sería nativa o de guerra o extranjero que comiere cadáver o despedazado, lavará sus vestidos y se bañará en agua, o sea, una tevilá, y quedará inmundo hasta el atardecer. Ahora, no fornicar. Esta instrucción se está basando en todo el capítulo 18 de Vayikra, Levíticos 18. Cualquier varón que se acercase a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez, yo soy el Eterno, guardaréis mis estatutos, mis juicios y lo harás cumplir en vuestras vidas. Ahora, el nativo o el ger que vive entre vosotros, estas son las recomendaciones que Jacob da a los creyentes de las naciones que se estaban convirtiendo en el Elohim de Israel. Al guardar estos gentiles, por decirlo así, gentiles, se volvían creyentes en el Mashiach de Israel. ¿Y acaso ellos no estaban guardando la Torá cuando se les exigieron los 4 requisitos para poder ingresar? Claro que sí, no podemos engañarnos. Dejemos a un lado realmente los prejuicios. La Torá es una instrucción del Eterno para conducirnos según su voluntad. Y lo que Jacob está exponiendo es que se haga como básico, como lo primario, como lo principal, lo inicial a estas personas, exponiéndole estas cosas al creyente converso para que ellos dejen lo que estaban haciendo conforme a su creencia, conforme a sus dioses. Ahora, la escuela de Gilel enseñaba que un gentil podría ser aceptado si al menos guardaba los mandamientos noágicos, que son 7. Los rabinos de Israel enseñan que son 7 mandamientos, que estos 7 mandamientos fueron dados a los descendientes de Noah. Ahora, el deber de establecer corte de justicia, el prohibición contra la blasfemia, la idolatría, el adulterio, asesinato, robo, comer sangre y animales estrangulados, eso está contemplado dentro de la ley judía, dentro de la ley de los sabios de Israel. Ahora, pero los mandamientos noágicos son 7. Jacob cita 4 apenas. ¿De dónde están los otros 3? Está explícito, pues lo que Jacob hizo fue un hebraísmo. Por ejemplo, en el judaísmo uno puede decir, Dios mandó amar a Dios, no juréis en vano, santifica el Shabbat. ¿Y qué sucede con los demás? El receptor entiende que al referirse a los 10 mandamientos no es necesario mencionar ahora. Yo creo que también hubo una razón por parte de Jacob de no citar los que faltaban, porque si usted analiza con lupa hebrea, se dará cuenta que los otros 2 faltantes están implícitas en las palabras del Mashiach que enseñó: ama a Dios nuestro Elohim y al prójimo como nosotros mismos, que tiene una relación con la prohibición de blasfemia contra Dios y una prohibición de asesinato contra vuestro prójimo. Buen tiempo, don Doño. Listo. Gracias por tu exposición. Ahora vamos a pasar a 3 preguntas cada uno. Cerra tu micrófono, don Doño. Comienza el hermano Jaime con su primera pregunta. Ok. Mi primera pregunta para el hermano Londoño sería la siguiente. Ahorita que él estaba exponiendo sus 5 minutos, él dice que estos 4 mandamientos que se tomaron, pues,
mediante el Espíritu Santo y se tomó esta decisión. Él dice que esto era como un inicio, ¿ok? Es lo que he entendido, un inicio para que después ellos siguieran guardando la Torá, lo que tenían que guardar. La pregunta mía sería la siguiente. Después del concilio, ¿ok? Bíblicamente, ¿dónde yo puedo encontrar de que ellos tenían que guardar, que este era un inicio, una iniciación para después seguir guardando los otros mandamientos de la Torá? Esa sería mi pregunta. O sea, bíblicamente, ¿dónde yo lo puedo encontrar? Listo. Adelante, Londoño. Listo. Bueno, Jaime, si podemos ver, nosotros miramos que en Hechos de los Apóstoles decían que los gentiles iban de Shabbat en Shabbat a aprender de Moisés. Creo que usted pues debe saber los textos, ¿cierto? Ellos aprendían en cada Shabbat aquello referente a lo que la Torá exigía o que la Torá explicaba o que la Torá pedía para su pueblo. Entonces, como dice la escritura, de Shabbat en Shabbat aprenderán de Moisés, lo dice el mismo Hechos 15. Listo, esa es la respuesta. Aquí vamos a darle lugar ahora, aunque no sé si ustedes quieren, poder estar 3 minutos para poder resputar la pregunta que contestó Londoño. Si no, pasamos directamente a la otra pregunta. ¿Qué opinan? Por ejemplo, ahora Londoño contestó. Si quiere Jaime refutar lo que él contestó, o pasamos directamente a la siguiente pregunta. Mi refutación es rápida, pastor. Bueno, sí, Jaime, ellos... Entonces hacemos así. Escuche, Jaime. Usted ahora dígame. hace una contraargumentación a la pregunta que él hizo. Luego, cuando él haga la pregunta y usted responda, él va a tener derecho también a responder de la misma forma. Adelante. Perfecto, pastor. Sí, mi refutación es rápida. Ok, mi hermano Londoño creo que está hablando acerca de cuando ellos iban de Shabbat en Shabbat, ok, pero esto, por eso que yo dije de un inicio, esto tenía un antes y un después. Él está hablando del antes del concilio, no del después del concilio. Cuando se toma una decisión, entonces la decisión es mandada a las iglesias para que sepan lo de la decisión que se había tomado. Lo que él dice que iban de Shabbat en Shabbat, sí, tiene mucha la razón, pero estamos hablando antes de la decisión del concilio, hermano. Esa sería mi refutación. Amén. Bueno, vamos entonces ahora. Yo le voy a pedir que los hermanos cierren su micrófono porque este debate o este conversatorio está siendo grabado y vamos a tratar los audios lo más limpio posible para cuando se tenga que pasarlo a YouTube o editarlo. Bueno, entonces va con su primera pregunta el hermano Londoño hacia Jaime. Adelante, Londoño. Mi estimado Jaime, dice Hechos 15 que los que se volvían a Elohim, ellos, ¿qué tenían que hacer cuando se volvieran o se convirtieran al Elohim de Israel? Conforme a lo que conocemos antes de la conversión de los gentiles y antes del Mesías. Según dice Hechos 15, ellos que se volvían se convertían al Dios de Israel. ¿Qué tenía que hacer un convertido en el primer siglo? Hermano, vamos a ver si te entiendo la pregunta, pero ¿me estás hablando de antes del concilio o después del concilio? La tiene con los concilios. No, entiéndame. O sea, diga, repítame, hermano, por favor. Existen las conversiones de los ger o de los extranjeros antes y después del concilio. Ahora entonces hablemos pues de Hechos 15 porque estamos dentro de Hechos 15. Hechos 15 dice claramente, los que se convierten al Elohim de Israel. Mi pregunta es, los de Hechos 15 cuando se convertían,
al Dios de Israel, ellos qué tenían que hacer conforme a lo que ordena la Torá. Listo, hermano, ya le entendí la pregunta. ¿Entendió, Jaime? Sí, ya le entendí la pregunta. Sí, ok. Los micrófonos. Sí, hermano. Aquí ellos, cuando usted me habla de conversión, es porque ya habían creído en el Dios de Israel, ¿ok? Pero aquí hay un detalle. El detalle es cuando reciben el Espíritu Santo. Porque hay que separar una cosa de la otra, hermano. La conversión es cuando yo dejo mi paganismo de creer en otros dioses o de ser ateo, ¿ok? Y creer en el Dios de Israel, ¿ok? Y lo otro es recibir mediante el Espíritu Santo la revelación del Mesías. Entonces, usted mismo hizo énfasis de que había convertidos de la puerta de afuera que empezaban a iniciarse, ¿ok? Con lo que era el tema con la Torá. Yo no niego eso. No estoy negando de que ellos empezaban a hacer su conversión y escuchaban lo que estaba pasando en la sinagoga y empezaban con la Torá. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando reciben el Espíritu Santo, el concilio tiene que tomar una decisión y el concilio lo dice claramente. No vamos a ponerle más peso o más carga de las innecesarias, ¿ok? Solamente vamos a ponerle estas 4, ¿ok? Le pusieron esas 4 y es la decisión que se tomó. Esa sería mi respuesta, hermano Londoño. Amén. Bueno, don Doño tiene 3 minutos para refutar esta respuesta del hermano Jaime. Adelante, Londoño. Bueno, mi estimado Jaime, no me contestaste mi pregunta, porque mi pregunta era, ¿qué tenían que hacer los convertidos? Ahora, la Torá dice muy claramente, o Hechos 15 dice, que ellos tenían que ir de Shabbat en Shabbat. Esa es la primera cosa que ellos tenían que hacer, ir de Shabbat en Shabbat. La segunda cosa que tenían que hacer es escuchar, aprender de Moisés. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los convertidos del primer siglo? Ir a las sinagogas a escuchar la Torá, las instrucciones, para poder ellos tomar una decisión si seguían ese camino o les parecía demasiada carga o lo dejaban. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Primero, escuchar la Torá de Moisés y obedecer cada uno de los mandamientos, estatutos y decretos y ordenanzas que decía en la Torá que no era de Moisés, sino que era de parte de Elohim por medio de Moisés. Entonces, ellos, al escuchar esto, tenían que aprender todos los mandamientos de la Torá que el Eterno ordenaba a su pueblo. Ahora, si ellos aceptaban estos mandamientos y andaban conforme la Torá, ya no eran llamados gentiles, ya no eran llamados ger, ya no eran llamados extranjeros, eran llamados conforme a la ordenanza del Hakadosh Baruj Hu, eran llamados nativos, así no fueran de vientre judío, ni fueran descendientes directos de alguna de las tribus de Israel, pero por ordenanza del Creador, que aquel que abandonaba a su paganismo, a su vida en pecado, a su vida normal, él le daba la autoridad de que se llamase también como uno de hijos de la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, mi estimado Jaime, la respuesta sería... Sí. Termina la frase. Corta nomás, como patadita de chancho. Bueno, entonces, ya me hizo perder el hilo, pastor. Claro, la respuesta de Jaime, vos estabas refutando la respuesta de él. Si no, directamente pasamos a tu pregunta. Vos tenés que preguntarle ahora a Jaime, listo, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Entonces, bueno, Jaime, mi pregunta sería, si los gentiles pasaban las 18 pruebas que ordenaba Gilel. Hermano, disculpa que te interrumpa. La pregunta no es la mía. Claro, acá tengo un problema. Acá tiene que preguntar ahora Jaime. Ajá, exacto, sí. Y ya después tú me refutas, hermano. Sí, Jaime.
Está más enredado que culpa de Abel. Sí, te tengo que preguntar yo. Londoño, esta sería mi segunda pregunta. O mi tercera ya, mi segunda. Ok, va mi pregunta, es facilita, hermano. Según lo que me acabas de refutar, en donde me dices que en Hechos 15 dice que tenían, o sea, por obligación los convertidos tenían que ir de Shabbat en Shabbat a la sinagoga, ¿ok? Y cumplir la ley de Moisés o la ley de Dios. Estoy tratando de ubicar en Hechos 15, como lo acabas de argumentar, eso de que tenían que por obligación ir de Shabbat en Shabbat. Quisiera que me dijeras dónde lo dice, que los convertidos tenían que ir por obligación de Shabbat en Shabbat a la sinagoga. Esa sería mi pregunta. Listo, adelante, don Doño. Dame un instante, pastor. Yo busco aquí algo. Sí. Acá. Listo. Bueno, dice en Hechos 15, 21, dice, porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda la ciudad personas que lo proclamen, y sus palabras son leídas en la sinagoga en todos los Shabbat. Aquí me está indicando que ellos, es en propio Hechos 15, está diciendo que ellos iban de Shabbat en Shabbat hablando ¿de quién? De Moisés y la Torá. Ahora, ahí claramente, si los judíos que iban de Shabbat en Shabbat a escuchar a Moisés, era casi una obligación de los convertidos también hacerlo. Es como en el tiempo de hoy. Si una persona quiere aprender de la palabra del Creador, lo citan los domingos a ir al templo. Y que si no va, la persona empiezan a llamarla y a preguntarle qué le ha pasado, por qué no quiere, o es que no quiere seguir, o qué le está impidiendo. Así es igual en el tiempo del primer siglo. Los convertidos tenían que ir junto con los judíos de Shabbat en Shabbat a escuchar de boca de los líderes todas las ordenanzas que el Eterno dio a través de Moshe. No solo, perdón, Adelante, no solo el Londoño, el versículo 22 también, y léete el versículo Maranata no puede intervenir, por favor, cierre su micrófono y haga silencio. Si no, lo mandamos ahí con Wilson que lo cuide del purgatorio. Jaime, usted tiene ahora para refutar esa contestación del hermano Londoño. Adelante. Amén. Maranata, no te preocupes, ya vas a tener tu tiempo ahorita. Acá lo recibo, acá lo recibo, Maranata. Disculpe, pastor Miguel, no podía evitar. Acá lo recibo, pastor Miguel. Ok, bueno, voy a refutar, hermano. Escuche, ok. Bueno, me cita mi hermano Londoño el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tenía en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Es verdad esto que está diciendo aquí, pero por eso desde un principio he dicho, el concilio tiene un antes y un después, y aquí claramente se está hablando de un antes. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel se predicaba, era los sábados o día de reposo, Shabbat, como lo quiera nombrar, en la sinagoga. Pero por ningún lado me está refiriendo aquí de que hay una obligación de que ellos tengan que continuar de ir de sábado en sábado para escuchar ya la palabra de Dios. Y hago énfasis en algo. Recuérdese que las 3,000 personas que fue en Pentecostés fue el primer día de la semana, fue domingo. Ahora, yo no estoy diciendo que el domingo sea el día de reposo, no me vayan tampoco ahora a malinterpretar esto. Entonces, no veo realmente de que el versículo 21 se esté refiriendo a un mandato, se está refiriendo a algo que ocurría antes,
con en la sinagoga se predicaba, ¿ok? Esa sería mi refutación, pastor. Hermano Jaime. Gracias, Jaime. Vamos con la segunda pregunta de Londoño hacia Jaime. Adelante, Londoño, si tiene lista su pregunta. Claro, hermano Jaime, usted dice que, bueno, que en el versículo 15 fue en pleno concilio, ¿cierto? Ahora mi pregunta, entonces, la palabra en Hechos 18:4 se está refiriendo antes o después del concilio. ¿Entendió, Jaime? Ok, esa sería la pregunta. Hechos 18:4. ¿Fue antes o después del concilio? Ok, me das un segundo y busco la cita bíblica para leerla, ¿oyó? Listo. Claro. Ok, vamos para allá. Ok, ya, ok. Listo. Ajá. Ok, ya puedo responder, pastor. Voy a responder ya. Ok. La cita dice claramente 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok, claramente esto fue después. Yo no estoy diciendo de que los judíos o los griegos, ok, dejaran de ir el día sábado, el día de reposo a la sinagoga. Yo no estoy diciendo eso, o que tenían que ir otro día. Lo que yo he dicho es que no era una obligación. Si ellos querían ir y seguir yendo cada sábado, ok, cada día de reposo a la sinagoga para escuchar, ¿no? La palabra de Dios, ellos lo podían hacer. Pero lo que, vuelvo y repito, lo que yo estoy diciendo es que no era una obligación como lo está exponiendo mi hermano Londoño. Esa sería mi respuesta, hermano. Amén. Londoño refuta la respuesta del hermano Jaime. Bueno, mi estimado Jaime, tú dices que no es una obligación, pero dentro del contexto judío, donde para un judío desde niño, desde que comienza a leer, es una obligación estar todos los días de Shabbat dentro de las sinagogas y presentarse en el templo. Hablo del primer siglo, cuando estaba el templo. Entonces, sí es una obligación para el judío, entonces, ¿cuánto más sería para el que quería hacer la conversión? Ahora, vuelvo y le repito, era un privilegio en el primer siglo para los gentiles que se le permitiese de entrar a la sinagoga. Si ellos no tomaban esto en serio, si ellos no mostraban el ánimo, si ellos no mostraban el deseo de realmente ser serios y respetuosos con el Elohim de Israel, le aseguro 1000% que ellos no se les permite ingresar nunca más a la sinagoga. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de un concepto judío donde para ellos es algo muy serio, muy sagrado, muy respetable estar en las cosas del Creador. Eso no es como en América, que un domingo voy y otro domingo no, que un día martes voy, otro día martes no. No, señor, para el judío, lo primero que tiene el judío es respeto al Creador y a su palabra. Listo. Listo. Ahora, sería mi última pregunta, pastor. Sí, sí, es la última pregunta de Jaime y luego le falta una pregunta más a Londoño y luego que cierran este periodo, ya los hermanos que están aquí presentes van a poder preguntar cada uno, tanto Wilson, Maranata y todo. Así que por ahora mantengamos silencio porque ya esta última define todo. Adelante, Jaime, con su pregunta. Ok, mi hermano Londoño. Me voy a citar para que lo vaya buscando. Primera de Corintios 7, ok, del 17
al 20, ¿ok? Y se lo leo. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, que ese es circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en el que se quede. ¿Ok? La pregunta sería la siguiente, mi hermano Londoño. Si Pablo aquí se está refiriendo, ok, que cada uno se quede como Dios lo repartió, siendo judío o siendo gentil, y le hace ver de que es una orden a todas las iglesias que cada uno y que cumpla los mandamientos de Dios, ¿ok? Pero Pablo, esto fue después del concilio. Entonces nosotros, la pregunta sería, ¿se está refiriendo Pablo de que tenemos que cumplir también nosotros, los que no estamos circuncidados, toda la Torá? ¿O se está refiriendo que solamente cumplamos lo que fue puesto en el concilio, en donde dice que no teníamos que llevar más carga? Esa sería mi pregunta, hermano Londoño. Listo, cierre su micrófono, Jaime, y responde el hermano Londoño. Adelante, Londoño. Bueno, mi estimado Jaime, aquí algo para entender. Ojo que usted mismo lo enfatizó. Debe de cumplir los mandamientos. Ahora, solamente se muestran 4 mandamientos en Hechos 15. La pregunta, ¿son los únicos 4 mandamientos? No. Ahora, la persona se le ordenaba esto para que demostrara, ojo, públicamente su conversión de los ídolos al Elohim de Israel. Esto era como un sello, como una forma de expresar al mundo de que ellos ya habían dejado su paganismo o su vida en fornicación y todo esto. Ahora, para el gentil, escuche muy bien, el gentil no está obligado a guardar nada de lo que a Israel se le exige, se le pide o se le dio. ¿Por qué? Porque el gentil nunca ha tenido pacto, nunca ha tenido al Elohim de Israel, nunca ha tenido nada que ver con el Elohim de Israel. Por eso en Hechos 15 dice claramente a los que se convierten, a los que vienen de allá para el Elohim de Israel, porque nunca han tenido un Elohim como el de Israel. Ahora, si ellos deciden allegarse al Elohim de Israel, seguirlo y servirle como dice Isaías, ellos están obligados a cumplir todo lo que les corresponde conforme a la Torá. Ahora, si el gentil no quiere guardar toda la Torá o lo que exige la Torá individualmente, a ellos se les exige, ojo, mi hermano Jaime, se les exige que guarden los 7 preceptos dados a los hijos de Noé. Si ellos no cumplen tan siquiera estos 7 preceptos, vuelvo y le repito y le contesto como contestó Pedro a Cornelio. Para el judío es detestable, abominable de entrar o conversar con un gentil. Entonces, entendamos, si ellos no aceptaban la ley de Elohim, ellos estaban excluidos de todos los mandamientos, estatutos y decretos, pero también de las promesas, también de todo aquello que el Eterno había prometido para su pueblo. Entonces, si estaban afuera, no tenían derecho a nada, pero si estaban adentro, tenían derecho a todo, pero también cumplir todo lo que a ellos les corresponde. Tiempo. Hermano Jaime, refute eso y luego viene la pregunta de Londoño. Ok,
dentro de la contestación, estoy muy de acuerdo en lo que dice mi hermano Londoño, en donde dice que esas leyes eran exclusivamente para el pueblo de Israel, no para los gentiles, para los convertidos. Ok, lo que no estoy de acuerdo es que el hermano Londoño dice que en el concilio se estaba tomando una decisión para los que se iban a convertir. Y creo que no, creo que hay una equivocación. Ya se estaba tomando una decisión por los que ya estaban convertidos, que eran temerosos de Dios, como Cornelio, por dar un ejemplo, ¿ok? Pero todavía no le había sido revelado el Evangelio o revelado mediante el Espíritu Santo la revelación del Mesías, que era lo que le hacía falta. Y creo que aquí se estaba tomando una decisión, era en el sentido de lo que era la salvación del Evangelio, ¿no? Mediante el Mesías. No era, se estaba tomando una decisión por paganos, no, se estaba tomando una decisión por los que ya se habían convertido a Elohim, a nuestro Señor Dios, o al Dios de Israel, como lo quiera nombrar. Esa sería mi refutación, pastor. Amén. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta ya de la noche, este conversatorio, y le digo a todos los que están participando que espero que hayan tomado nota, formulen bien sus preguntas, tenganlas anotadas para el momento de las preguntas, porque termina Londoño, termina la refutación y comenzamos con las preguntas de todos. Así que bueno, adelante Londoño con su última pregunta. Bueno, mi estimado Jaime, mi pregunta es, ¿estos gentiles que se convertían seguían siendo gentiles? ¿Sería esa la pregunta, mi hermano? Los gentiles, como dice Hechos 15:19, que dice que no se les ponga más carga a los gentiles. Ahí dice, mi pregunta es, ¿estos gentiles que se convertían seguían siendo gentiles? Perfecto, hermano, ya comprendí la pregunta. Ok. Dice Hechos 15, citaste 19, ¿no? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es lo que te acabo de refutar en la pregunta que te hice anteriormente. Aquí está hablando de gentiles que se convierten a Dios, ¿ok? Ya no van a ser ya más gentiles, porque, bueno, es más, tú diste la interpretación que son perrillos, lo trataban como perros o perrillos, ya no van a ser más gentiles, ya eran conversos a Dios, eran creyentes en el Dios de Israel, y por ende ellos iban a tener también la revelación del Espíritu Santo para que creyeran en el Mesías. Esa sería mi respuesta, mi hermano Londoño. Amén. La refutación de Londoño. Bueno, Jaime, mira que te estás contradiciendo tú mismo. Si dice que ya no son gentiles, es porque ya eran judíos. Ya eran judíos. Y como tales tenían que cumplir todos los preceptos, estatutos y decretos que la Torá exige individualmente, pues, ¿no? No grupalmente, individualmente. Entonces, por eso claramente dice que no se les puede inquietar, poner más carga, porque ellos apenas estaban iniciando a conocer el Elohim de Israel. Pero después, por eso mi pregunta, al que se convierte, ya deja de ser gentil, ya es un ex gentil, ya no es una persona que no tiene Elohim, que tampoco ya ya tiene ciudadanía, tiene al Mashiach y tiene los mandamientos del Eterno. Entonces, mi estimado Jaime, no es un gentil, ya viene a ser judío, y al ser judío tiene que obedecer todo lo que la Torá ordena. Ahora, el tema de la circuncisión, vuelvo y repito, la persona primero tiene que estudiar conforme la ordenanza de la Torá, qué es, para qué es, y ya la persona decide hacérsela o no. Pero la pregunta que te hice es referente.
¿Siguen o no siguen siendo gentil? Usted no. Entonces, si no son gentiles, entonces conforme a la cultura judía del primer siglo, eran judíos y tenían que cumplir toda la Torá conforme los estatutos del Creador. Amén. Tiempo. Bueno, ahí cerramos este conversatorio. Ahora las preguntas, después, bueno, incluso si no hay muchos participantes que quieran preguntar, podemos dar una pregunta más a cada uno, pero por el momento cerremos aquí esta situación, ¿sí? Damos gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias porque, bueno, hemos podido escuchar la exposición de cada uno de ellos. Te damos gracias porque los dos, de la sinceridad de su corazón, han hablado esta noche, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está entre nosotros y está añadiendo lo espiritual a lo espiritual en nuestras vidas para edificarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, a partir de este momento queda abierta la pregunta. Para cada uno de los hermanos puede hacer la pregunta a Jaime o le puede hacer la pregunta a Londoño. Adelante, los hermanos de la tribuna, vamos. Abra su micrófono y haga la pregunta, ya sea Alex Wilson, ya sea Maranata, David, los hermanos que me quedó claro con respecto a los puntos que representó el hermano Londoño. Me quedó más claro que lo que presentó Jaime. Jaime se enredó mucho que terminó, no sé si la soga se cortó y se cayó. Terminó lesionado en este aspecto. ¿Por qué digo esto? Porque leo Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19, que se compara bastante en el capítulo 6, 13, versículo 13 de Gálatas. Se compara bastante. No tiene nada que ver la circuncisión acá de los gentiles. Nada tiene que ver. Todo embalsa y resalta a la ley de Cristo, a la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. De manera que eso es lo individual. Ahora yo le doy un contrapunto acá al hermano Londoño, por favor. Todos podemos ser guardadores de la ley, guardando el sábado en costumbres de los hindúes, en costumbres de los japoneses de Asia, en costumbres del África y de todo el mundo, sin estar circuncidado. Porque, ojo, ese fue no solamente para Israel, eso ya venía desde mucho tiempo atrás. Eso quedó muchas veces en el Antiguo Testamento. Hoy en día, la fe en Cristo, tenemos que circuncidarnos, sí, en Cristo, porque es más necesario que Él nos salve antes de que pongamos quizás un corazoncito, ¿no? Y eso no es dable. Eso ha sido todo mi aporte. Bendiciones. Amén. Gracias, Maranata. Cierre su micrófono. Adelante, Alex Wilson, el católico más refutante de Argentina, va del mundo. Bueno, primeramente quiero agradecer a los dos ponentes, muy edificante su exposición. Yo tengo una pregunta, mi pregunta es para Jaime, porque yo creo que hay algo que dijo Jaime que muchos pasaron desapercibidos, y es el hecho de que la persona, creo que Jaime, corrígeme si estoy en lo incorrecto, tú hablas de los que recibieron el Espíritu Santo que eran gentiles. Eso, yo creo que tú hiciste referencia al capítulo 10 de Hechos, ¿correcto? Correcto, hermano Wilson, fui yo que hice referencia. Bueno, ahí hay un detalle interesante, y el hecho de que los gentiles recibieron la ley de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Y eso, porque me puse a analizar antes un poquito. Sí, existía la ley, pero ya con el bautismo del Espíritu Santo, la ley está grabada en los corazones de los gentiles. Así es que, ¿cómo tú reconcilias eso, Jaime, con el hecho de que los gentiles tenían que cumplir la ley de la Torá? Porque en esta partecita, como católico,
yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime allí. Y para mí no está muy claro que los gentiles tenían que cumplir la ley de la Torá. Para mí está más claro que a los gentiles se les grabó la ley en sus corazones a través del bautismo del Espíritu Santo. A ver si puede elaborar un poco, Jaime. Ok, hermano Wilson, gracias ahí por la pregunta. Bueno, yo puedo exponer aquí, hermano, de que, o sea, yo no quiero que me malinterprete. Yo no estoy diciendo que la ley, es más, como expusieron mi hermano Londoño ayer con mi hermano Alberto, muy respetable ambos los dos, de que la ley haya sido abolida para cumplirse. No, yo no comparto eso. Ok. Lo que yo sí comparto es que la ley sea obligatoria para salvación. ¿Ya? Ahí hubo un cambio, por eso que se habla de la ley de la libertad de Cristo, ¿ok? De la ley de la libertad de Cristo. Y esto fue revelado mediante el Espíritu Santo. Por eso es que los judíos se sorprendieron tanto con esta situación cuando ellos vieron que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, porque ellos nada más pensaban que era para ellos, ¿ok? Y ya cuando ellos vieron esto, ellos ya vieron el tema, ya se dieron cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho cuando estaba con ellos. ¿Qué le había dicho? Vendrá el Consolador y les recordará y les dirá todas las cosas, ¿ya? Ellos todavía estaban con el chip, por decir así, o en su pensamiento judío, pero nunca se estaban acordando de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la Gran Comisión. Ir y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién? A todas las naciones y hacer que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso que digo que no es que se abolió la ley. No, para nada. No se abolió. Porque si nosotros decimos que se abolió la ley, entonces nosotros podemos matar, podemos mentir. Pero no es una obligación para salvación. ¿Ok? Como lo está poniendo mi hermano Maranata que puso al principio. No es una obligación guardar el Shabbat. Ya no es una obligación para salvación. Por eso que se habla de el mandamiento, se habla de la libertad mediante la gracia, mediante Cristo. Es lo que yo le puedo aportar ahí. No sé si mi hermano Londoño puede aportar algo más ahí. Amén. Yo tengo una pregunta para el hermano Marco Londoño. ¿Puedo, Londoño? ¿Está ahí todavía? Ya estoy. Bueno, cierre su micrófono y escúcheme bien, porque estaba derecho al hígado. Bueno, usted dice que un gentil cuando se convierte pasa a ser judío, que en la sinagoga se enseñaban sábado a sábado a los gentiles de a poquito para que ellos de a poquito lo vayan convenciendo y se terminen cumpliendo con la Torá. Eso es lo que yo escuché de usted. Según la palabra de Dios, cuando Pedro estaba predicando en Hechos 2:38, allí había gente de Roma y de otros lugares que se habían acercado al Pentecostés, y entre ellos posible que estaba Priscila y Aquila, que los cuales cuando vino la persecución o hubo una dispersión ahí, fueron hacia Roma. Las iglesias de los gentiles existían. Entonces, usted dice que ya no había gentiles, que son judíos, pero Romanos capítulo 16, versículo 4, el texto que hablábamos los otros días, dice lo siguiente. Romanos capítulo 16, versículo 4, dice así. Voy a leer desde el 3. Saludo a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, no judíos. En ningún momento dice que un gentil se hizo judío, y nadie es judío por guardar la ley, porque en ese sentido diríamos que Ismael fue circuncidado y no era judío. Entonces, para redondear mi pregunta, ¿cuál es el problema que tiene Dios en este caso? Porque usted dice todo sacrificio hay que hacerlo en el templo.
Pero recordad que Naamán le pidió a Eliseo 2 mulas cargadas con tierra para llevar a una tierra extraña, extranjera, a Siria, para ofrecer ahí sacrificio a Jehová. Y esos sacrificios a Jehová tenía que ser matando animales, una ofrenda como se le hacía a Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde saca usted que en esos tiempos los gentiles no tenían iglesias, que andaban de sinagoga en sinagoga, cuando Pablo está diciendo en Romanos capítulo 16, versículo 4, de la iglesia de los gentiles? ¿Por qué no los llamó judíos o israelitas? Esa es mi pregunta. Bueno, pastor, si vuelve y leemos Hechos 18:4, dice que el lugar donde se reunían era en una sinagoga. Ahora, le pregunto, ¿los gentiles tenían sinagoga? No, ellos no tendrían sinagoga. La sinagoga es exclusiva reunión de judíos. Y dice Hechos 18:4 que ahí Pablo, de Shabbat en Shabbat, Perdón, Antonio, la pregunta es de los gentiles, porque los gentiles tenían iglesia en sus casas, no en sinagoga. Quiero que me responda lo que dice el Romanos capítulo 16, versículo 4, que era mi pregunta original. Claro, es que Pablo dice claramente que él era enviado o Sheliach, ¿a quién? A los gentiles, ¿cierto? Principalmente a los gentiles, pero Pablo también dice que él primeramente en su corazón pedía era por su sangre, por su pueblo. Entonces, él iba, le predicaba a los gentiles el Mashiach y el secreto que había sido revelado que era el Mashiach, aquí en los gentiles. ¿Dónde se reunía? ¿Por qué se reunía con los gentiles en las casas? Por lo que mismo dice Hechos 18:4, porque los judíos se reunían en sinagogas, los judíos no permitían que un gentil sin hacer la conversión de entrar en sus sinagogas. Entonces, ¿dónde llegaba Pablo? De entraba a las casas donde nadie le impedía, ni los judíos le impedían, sino que todos le abrían las puertas para escuchar del Elohim y del Mashiach de Israel. Entonces, por eso era que decía de los gentiles. Pero resulta que Hechos 18:4 dice claramente que Pablo le predicaba en la sinagoga tanto a judíos como a gentiles, discutiendo sobre las verdades del Mashiach. Amén. Nunca me dijiste que un gentil se haya convertido en judío, y aparte ahí estamos viendo que estaba en la casa de Priscila y de Aquila, la iglesia donde también Pablo iba a predicar. Bueno, y saluda a la iglesia que está en tu casa, no en la sinagoga. Bueno, Priscila, no me termina mi pregunta. Ya, ahí, sí, decime. Priscila y Aquila, ¿qué eran? ¿Judíos o eran gentiles? Eran judíos, ¿verdad? Ah. Pero la iglesia que tienen en la casa, ¿eran judíos o de gentiles? Si ellos eran judíos, entonces, ¿qué iglesia tenían? Y bueno, vos estás diciendo que predicaban a judíos y gentiles. Yo lo que te pregunto, una prueba, que un gentil se haya convertido, o sea, que haya pasado a ser judío. O si la circuncisión a todos los hombres los hace judíos. En ese caso quisiera... No, a ver, la circuncisión... Que están circuncidados serían verdaderamente judíos. Pastor. Sí. No. Esa era lo que llamaban judaizar. Es eso lo que se llama realmente judaizar. Obligar a un gentil que se haga judío y se circuncide para salvación. Esa es la discusión de Pablo. Pablo en todas sus cartas estaba en contra de este pensamiento. ¿Por qué? Porque le repito y no me canso de repetir, la Brit Milá no tiene nada que ver con salvación. Nada. La Brit Milá es una señal en el cuerpo que el Eterno le ordenó a Abraham llevarlo, él y su descendencia. ¿Qué señal? Okay. No entendí. Génesis o Bereshit 17, les explico. Bereshit 17 claramente dice, y llevarás esta señal de mi pacto contigo en tu carne, tú y tu descendencia. ¿Cuál pacto? En el versículo 5 lo dice claramente. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la señal y la razón de la Brit Milá. Bueno, no, está bien. Que a mí lo que me quedó claro de todo lo que vos enseñaste acá, en este sentido, es decir,
los judíos tenían que convertir a los gentiles engañándoles de a poco para que se hagan judíos. Eso es sintetizando lo que vos está enseñando. Yo no veo en la Biblia ningún gentil siendo judío. Es más, no, es que la Biblia, escucha, de los gentiles, varias iglesias. Bueno, pero ahí nomás, don Toño, era una pregunta y una respuesta, ya está. Ahora vamos a darle lugar a otro hermano. Pastor, si no hay más, pastor, entonces yo me retiro, que me están esperando. Está bien, hermano. Vamos a ver si alguno más tiene alguna pregunta, si no, finalizamos aquí el debate. Hermano Ronald ya hizo una, Alex hizo una, puede hacer una más si quiere, o Jaime, si quiere hacer una pregunta, si no, ya lo despide a Londoño, o el pastor Santiago también que está con nosotros, si quiere hacer una pregunta, aunque quizás no escuchó todo el debate, pero por ahí se le ocurre una pregunta y puede ser también importante también. Adelante, hermano. Bueno, si nadie quiere hacer ninguna pregunta, ya tenemos que culminar. Bueno, me parece, hermanos, que lo que está hablando el pastor, en la Biblia, la carta de Pablo se refiere a muchas iglesias. Por ejemplo, podemos ver la de Filemón, cuando estaba Onésimo, ¿ok? Y le manda la carta a Filemón. Nunca le dice que a Onésimo que haga una sinagoga, sino que la misma casa de Filemón sea usada como iglesia, ¿no? Y bueno, es solamente para aportar un poquito más ahí el tema. Me agrada algo de lo que escuché de mi hermano Londoño acerca de que la circuncisión solamente es una señal y que es obligatoria realmente para el judío o el que se quiera convertir judío, ¿ya? Y más no es para salvación, ¿ya? Creo que ahí está bastante claro que la salvación no es por medio de la circuncisión ni por la ley, porque si decimos que es por medio de la ley, tenemos que circuncidarnos. Entonces, esa sería mi última aportación, hermano, acerca del tema. Así que, bueno. Hermano Jaime. Dígame. A ver, quiero expresar algo. El día que yo decidí hacerme Brit Milá, claramente a mí me enseñaron todos los aspectos de la Brit Milá. Y la primera que a mí me sacaron de la mente fue comprender ese texto tan mal editado que dice que si te circuncidas de Cristo te ves desligado. Ahora, cuando uno lee así, hermano, tienen toda la razón. Uy, hermano, la embarré. Pero en cambio, cuando usted va al contexto judío de lo que es la Brit Milá, que es el pacto, de entrar dentro de ese pacto, de esa promesa que hizo el Todopoderoso a Abraham y su descendencia, de que en él, en su cuerpo, llevaría las marcas de ese pacto. Entonces yo comprendí. Entonces, ¿este texto qué? Entonces, el que me enseñó claramente dijo, está mal editado, mal traducido. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Hechos 15, tenemos que meter ese texto con Hechos 15, que decían algunos que si no se circuncidaba, no podía ser salvo. Entonces la cuestión es, si me circuncido para salvación, de nada me aprovecha, de nada me sirvió lo que Mashiach hizo en el madero. Así es más entendible ese texto. Entonces, cuando yo comprendí esto, yo anhelé de entrar dentro del pacto que hizo Elohim con Abraham y su descendencia. La misma escritura dice que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. Elohim le dice a Abraham, tu descendencia, y lo más tremendo, los comprados de tu casa llevarán en su cuerpo esta señal. Ahora, la escritura del Nuevo Testamento dice que nosotros somos comprados, ¿sí o no? Somos comprados, no con cosa corruptible, como plata u oro, sino con precio de sangre y obediencia. Entonces, todos los comprados, todos los que dicen ser Ben Abraham, deben de llevar en su cuerpo esa marca, a de no ser que sean noágidas, que solo guardan 7 preceptos, y ahí sí, no hay nada que decir ni que hacer. Amén, hermano. Bueno, okay. Amén. Vamos a finalizar aquí
porque estamos grabando y grabamos hasta aquí, a no ser que algún otro hermano tenga alguna pregunta para hacer. Si no, cortamos la grabación y luego pasamos al grupo y lo invitamos a Wilson que participe también en el grupo nuestro en Exponiendo Doctrina, así también podemos hacer en algún momento un debate con él, con otro hermano, por supuesto. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, cerramos aquí el Zoom ya y nos vamos al grupo. Gracias, Pastor Santiago. Estoy tomando un descansito del grupo, pero en un futuro, hermano, pero gracias por la invitación con este pequeño debate, hermano. Y gracias a todos los que presentaron, al señor Jaime y a Londoño, hermano. Dios lo bendiga a todos. Un placer siempre. Bendiciones, Wilson. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Igual, hermano, un placer. Amén. Bueno, mis estimados, entonces yo los dejo. Que el Eterno los bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios. Bueno, así entonces ya nos vamos despidiendo con los hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que han participado. Vamos a seguir allá en el grupo. Y bueno, saludamos a Wilson y a todos los que han participado en este momento. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Será hasta la próxima, hermano. Bendiciones a todos.